Una fuerza que no sale del camino, una masa que se hace notar. La juventud de hoy, un pilar fundamental. Jóvenes de revolución, presente en la batalla y a Cuba ponle corazón. Buenas noches, familia de Jóvenes en Revolución. Abrazongo fortísimo. Ya son las 9 de la noche y retumba nuestro cañonazo antiimperialista. Un cañonazo contra la mentira y la manipulación. En agosto pasado, Trump ordenó el despliegue militar en el Caribe como parte de su supuesta guerra contra las drogas. En estos 4 meses, el ejército estadounidense bombardeó 21 embarcaciones que, supuestamente, transportaban droga hacia los Estados Unidos y asesinó a 81 personas denominadas como narcoterroristas por la Casa Blanca. Un crimen más de los Estados Unidos contra ciudadanos latinoamericanos. Pero todo este acto está bajo la recomendación de Narcoespumita Rubio y su odio visceral contra Nicaragua, Venezuela y Cuba. Escuchemos. Espumita Rubio. En mi opinión, esos 3 regímenes que existen en Nicaragua, Venezuela y Cuba son enemigos de la humanidad. Y han creado una crisis migratoria. Si no fuera por esos 3 regímenes, no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio. Ellos lo han creado porque son países donde su sistema no funciona. En el caso de Nicaragua se ha convertido en una dinastía de familia. Es la misma razón que están huyendo de Cuba, una misma razón que están huyendo de Venezuela. Mientras tanto, como dije en mis palabras, hay más norteamericanos viviendo acá que costarricenses viviendo en Estados Unidos. Que es un ejemplo de lo que pasa cuando un país lo hace bien en comparación a esos países. ¿Tienes pruebas? Solo mi palabra. ¿Se imaginan? Enemigos de la humanidad. Es como si estos 3 países hubiesen invadido Panamá, asesinando y bombardeando para llevarse al presidente. O como justifican ellos, defender la democracia y los derechos humanos en Panamá. El costo de vidas que se llegó a pagar fue alto. Según cifras oficiales, murieron alrededor de 500 personas entre civiles y militares panameños. Sin embargo, grupos de derechos humanos creen que esta cifra va más allá del millar. Existen varias organizaciones que a lo largo de los años han realizado sus propias investigaciones con respecto al tema de los fallecidos. La Iglesia Católica de Panamá estima que hubo unas 655 bajas panameñas. Por otra parte, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá contabilizó 255 fallecidos y 93 desaparecidos entre militares y civiles. No obstante, el Comité Panameño por los Derechos Humanos registró 556 muertos y la Asociación de Familiares de los Caídos del 20 de diciembre de 1989 reconoce que la cantidad de víctimas fue superior a los 4.000. O a Irak en el 2003 por supuestamente poseer armas de destrucción masiva y acusándolos de colaborar con el terrorismo. Y hasta la actualidad, ninguna de las 2 causas han sido probadas. Esos bastardos me mintieron. O Siria, por uso de armas químicas por parte del régimen de Al-Assad contra la población civil siria, argumento justificante de los esclavos desunidos que jamás pudo encontrar pruebas. Los Estados Unidos han invadido militarmente a numerosas naciones alrededor del mundo, desde su guerra de independencia en 1775 en adelante. Dichas invasiones han sido numerosas y se han visto causadas y motivadas por distintos factores. La mentira, como señuelo, es parte de su estrategia. La muerte y la destrucción se apoderan de sus países víctimas, sin contar los horrendos crímenes de las bombas atómicas o la guerra en Vietnam, donde quemaron aldeas completas con Nepal y agente naranja. Estados Unidos mintió sobre Yugoslavia, mintió sobre Irak, mintió sobre Libia, mintió sobre Siria, mintió sobre Afganistán, mintió sobre Sudán, mintió sobre Somalia, mintió sobre Ucrania, luego nos mintió sobre Rusia, luego mintió sobre Palestina, luego mintió sobre Irán, ahora acaba de mentir sobre Venezuela y ahora está mintiendo sobre Nigeria. O sea, históricamente Estados Unidos lo que hace es mentir, mentir, mentir. No es que Estados Unidos quiera matar porque eres terrorista. Estados Unidos te dice terrorista para poder matar. Estados Unidos justifica sus acciones inventándote blancos en la espalda. O sea, las armas de destrucción masiva que supuestamente estaban en el Oriente Medio nunca se encontraron. ¿Por qué? Porque no existían. Lo que sí encontraron fue oro, fue petróleo y otras riquezas que se robaron. Lo mismo ha pasado en todos lados. Estados Unidos te inventa mamá, te justifica una invasión, ¿va? Te saquea hasta los dientes, te deja blanco, liso, pelón y pobre. Y después todavía te cobra para reconstruir. Entonces, bajo este contexto histórico, real, material, comprobable, con datos históricos, es donde, repito, cualquier persona que pida una invasión de Estados Unidos a su país es
un traidor a la patria. De nuevo, no es un juicio moral. No lo estoy diciendo como es algo que yo crea que está bien o crea que está mal. Es por motivos históricos. Si históricamente Estados Unidos ha mentido sobre todos estos países para justificar su invasión, una persona que pida invasión de Estados Unidos es por lo menos un idiota. Y si no es un idiota, sabe de historia, peor todavía, es un traidor a la patria, porque lo que está haciendo es condenar a su país al mismo destino que Yugoslavia, Irak, Libia, Siria, Afganistán, y continúa la lista por delante. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, porque justo ahorita que Estados Unidos está en su momento más débil, está perdiendo el hegemón internacional, está pasando por una crisis de gobernabilidad, su presidente tiene 63% de desaprobación, ¿ok? Está una catástrofe política y económica en Estados Unidos. Por supuesto, están viendo de dónde agarrarse para sobrevivir. Entonces se van a ir por las presas más fáciles, por los países más débiles, por los lugares donde puedan robar recursos para continuar sobreviviendo un ratito más, pero a nosotros nos toca resistir. Y entonces, ¿consideran ustedes que Cuba, Venezuela y Nicaragua son una amenaza? No creo. Pero regresemos al escenario del conflicto actual en América Latina y el Caribe. Y digo América Latina y el Caribe y no Venezuela, porque a pesar de que es Venezuela la que en estos momentos está bajo amenaza directa, también hay amenazas para Cuba y la Colombia de Petro. Al principio del programa nos referimos a esta intervención en el Caribe como guerra mediática psicológica y lo pretendo demostrar. Ya son 4 meses que los Estados Unidos ubican navíos de guerra frente a las costas de Venezuela, superando su parque militar con navíos y portaaviones de gran envergadura. Todo esto a la par de una guerra mediática muy fuerte con el objetivo de provocar miedo y una fractura del gobierno bolivariano. Hace solo un mes, el presidente Naranja dijo que no iba a invadir el territorio de Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes que no planea ataques contra Venezuela ante el importante despliegue militar que el estadounidense mantiene en el Caribe para combatir el narcotráfico. Una periodista a bordo del Air Force One le preguntó sobre informaciones que apuntaban a que estaba evaluando una ofensiva contra Venezuela. Hay algunos reportes de que está considerando bombardeos sobre Venezuela. ¿Es eso cierto? No. ¿Que usted ha tomado una decisión sobre eso? No es cierto. Posteriormente envía su portaaviones más grande al Caribe. Y posteriormente vino lo de la llamada y ahí se armó el gran chanchullo. El presidente Trump acaba de confirmar hace minutos es María Josefa Puntón de que él conversó con Nicolás Maduro en una llamada telefónica. El presidente Donald Trump no quiso calificar la llamada. Dijo, yo no diría que fue una llamada o una llamada mala o una llamada buena, pero ya se sabe qué es lo que hablaron en esa llamada. Y esto, por supuesto, que va a tener implicaciones directas para el régimen cubano. El ultimátum ha sido directo, ha sido frontal y ha sido histórico. Fuentes consultadas tanto por el Nuevo Herald como el New York Times confirman que la llamada secreta entre Washington y Caracas, en esa llamada Estados Unidos puso sobre la mesa un mensaje clarísimo para Nicolás Maduro. Usted puede salvarse, pero debe irse. Y debe irse ya. Ese fue el núcleo de la conversación que, lejos de aliviar las tensiones entre ambos países, terminó estrellándose en posiciones irreconciliables. Si se puede ser más mentiroso. Pero resulta que el propio Trump y Maduro guardaron silencio sobre lo hablado y desmintieron todos los rumores malintencionados. No quiero hacer comentarios al respecto, pero la respuesta es sí. Así fue como el presidente estadounidense Donald Trump confirmó a periodistas que habló con su par venezolano Nicolás Maduro, pero se negó a dar detalles sobre la conversación. En declaraciones realizadas a medios a bordo del Air Force One, Trump reveló que habló por teléfono con Maduro, como ya había adelantado The New York Times y The Wall Street Journal. No quiero hacer comentarios al respecto, la respuesta es sí, dijo Trump a la pregunta de su conversación con Maduro. No diría que fue bien o mal, fue una llamada telefónica, añadió. Trump también dijo a los periodistas que su advertencia del sábado en las redes sociales de que el espacio aéreo venezolano debería considerarse cerrado no era una señal de que avecinara un ataque aéreo. No le den más importancia, dijo Trump, quien señaló que lanzó la advertencia sobre el espacio aéreo porque considera que Venezuela no es un país muy amistoso. Yo tuve una llamada y conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto. Inclusive, puedo decir que fue cordial entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Venezuela. Digo más, si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso de Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenido la diplomacia,
porque siempre buscaremos la paz. Pero poco después de esta conversación, de la cual ambas partes han develado muy poco, el gobierno de Trump mantiene una amenaza latente de ataque terrestre a tierras venezolanas. Otro día de fuertes pronunciamientos. El presidente Trump, en medio de su reunión de gabinete ejecutivo, aseguró que muy pronto vendrán acciones dentro de Venezuela. Comenzaremos muy pronto a hacer esos ataques en forma terrestre también. En tierra es mucho más fácil. Y sabemos las rutas que toman. Sabemos todo de ellos. Sabemos dónde viven los malos. Las declaraciones se producen un día después de que en la Casa Blanca se realizó una reunión con sus principales consejeros de seguridad para evaluar los próximos pasos de acción en Venezuela. También este martes, la secretaria de prensa del Pentágono ratificó que Washington maneja escenarios concretos si hay un cambio de gobierno en Venezuela. So the department has a contingency plan for everything. We are a planning organization. If anything were to happen around the world, we have a response planned and ready. Todo indica que esto se está acelerando. El representante Carlos Jiménez, en entrevista a Noticias 23, dijo que hay una guerra clara contra el narcotráfico. Los Estados Unidos toman acciones extraordinarias para asegurar que lo menos posible las personas que son inocentes se dañen en cualquier ataque que nosotros logramos en cualquier parte del mundo. Jiménez también mandó un mensaje a Maduro. Si era una persona inteligente, yo creo que yo le tomo la fresa del presidente Trump para irme puede ser a un país que no tiene extradition, un país de donde se puede ir con toda la gente. Este es tonto. Señoras y señores, este tío es imbécil. Pero aquí está la respuesta de Maduro a todos aquellos papanatas que lo invitan a la deserción. Tengan la seguridad absoluta, que así como juré frente al cuerpo de nuestro comandante Chávez antes de despedirlo, lealtad absoluta a costa de mi propia vida y tranquilidad, yo les juro a ustedes lealtad absoluta hasta más allá de los tiempos que podamos nosotros vivir esta historia hermosa y heroica. Tengan la seguridad que jamás les fallaré, jamás, nunca jamás. No hay forma. Ni manera que nosotros y estas mujeres lideresas como equipo le fallemos a este pueblo hermoso, patriota, bolivariano y dispuestos a dar todo por esta tierra sagrada. No hay manera. Trump aprovechó la entrevista para tratar de enmendar un gran error político, y es la solicitud de abandonar el espacio aéreo de Venezuela. Hay que recordar que nadie puede cerrar el espacio aéreo de un país ajeno, y esto solo se solicita cuando es una zona de guerra. Esto forma parte de la guerra psicológica de desgaste, pero Trump sigue dando señales de no estar muy bien cognitivamente. ¿No me creen? Miren este video. Trump también dijo a los periodistas que su advertencia del sábado en las redes sociales de que el espacio aéreo venezolano debería considerarse cerrado no era una señal de que avecinara un ataque aéreo. No le den más importancia, dijo Trump, quien señaló que lanzó la advertencia sobre el espacio aéreo porque considera que Venezuela no es un país muy amistoso. Ay, lo mismo que antes, ¿no? Ahora sí. Porque Venezuela no es un país amistoso, que no le den importancia. ¿Se imaginan? Tiene que estar muy mal para hacer semejante declaración. Literalmente se ha vuelto un poco crazy. Aprovecho el tema y les pongo este video. It never would have happened if you'd been president. But this war is going on and the president is trying to end it, not because, listen, we got a million things to focus on in the world as a country, but he's the only leader in the world that can help end it. And that's why even as we speak to you now. Esto qué mierda, ¿eh? La señora alta del penacho verde despidió la tarde con un colibrí.
Esto se llama karma, familia. ¿Se acuerdan cómo se burlaba de Biden? Pues ahí está. Pero Trump tiene que justificar frente al Congreso esta intervención militar y vuelve con la mentira, como el gran Joker de todas las guerras e intervenciones. Tendremos que atacar por tierra, así como lo hicimos por mar. Redujimos el flujo por mar 90%. Estamos salvando cientos de miles de vidas. Perdimos a 200,000 personas, familias arruinadas que no volverán a ser las mismas. And those 200,000, their family will never be the same. But these people have killed over 200,000 people, actually killed over 200,000 people last year. And we're going to start doing those strikes on land too. Vamos a empezar esos bombardeos por tierra también. Por tierra es más fácil. Conocemos sus rutas. We know where they live. We know where the bad ones live. And we're going to start that very soon too. Sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y los atacaremos pronto también. ¡Están locos! ¿Alguien en su sano juicio puede creer que se redujo un 90% la entrada de drogas a Estados Unidos por esos actos criminales sobre supuestas 20 lanchitas? Todo era muy falso. Pero como bien dice el título de nuestro video, nos infiltramos en los archivos de la CIA y resulta que son ellos quienes han estado detrás del tráfico de drogas en ese país. Y no ahora, sino desde hace muchísimos años. Escuchen a este ex detective de narcóticos de la policía de Los Ángeles cómo revela la verdad y cómo dice que aunque lleva años tratando de sacarlo a la luz, pues no lo han dejado. Lo que vais a ver a continuación es duro, es muy duro. I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time. Exposed to CIA operations and recruited by CIA personnel who attempted to recruit me in the late 70s to become involved in protecting agency drug operations in this country. I have been trying to get this out for 18 years, and I have the evidence. Severely criminal activity, and it's classified. Will you use that classification to hide the criminal activity, or will you tell the American people the truth? Lo he pillado. Se ha caído con todo el equipo. El tema de la droga e inculpar a presidentes es viejo. Lo hicieron con Noriega por impedir el dominio del canal. Lo intentaron hacer con Chávez para meterle mano al petróleo del pueblo venezolano. Vean cómo lo explica. Hace varios años me lo dijo alguien. Me dijo, te van a terminar acusando a ti de narcotraficante, a ti, directamente. A ti, Chávez. No es que el gobierno apoya o que se permita, no. Te van a tratar de aplicar la fórmula Noriega. Es uno de los planes que en Estados Unidos se ha venido desarrollando. Más claro ni el agua. Y hoy terminaremos de forma distinta. Los invito a que escuchen a Maduro hablar de Fidel. Vamos a la televisión. ¿Y qué es una revolución sino el más profundo y extraordinario cambio político? Fidel Castro Ruz, el gigante que cambió la historia no solo de Cuba, sino de toda América Latina y el Caribe. Revolución es unidad, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo. Fidel ha tenido la fuerza y la vigencia que solo tienen los grandes líderes fundadores de una era, la era de la nueva independencia y de la revolución latinoamericana y caribeña que está en pleno desarrollo. Nosotros constituimos un pueblo pequeño a quien la historia le ha asignado el papel de defender nuestros ideales más sagrados, nuestros derechos más sagrados. Es la victoria el concepto de Fidel. Convertir las adversidades en lucha y victoria, y convertir las victorias en oportunidades de avance inmensos. No pudieron con él, jamás el imperialismo. Revolución es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. El espíritu indomable, su idea de humanidad, su proyecto indestructible y a seguir construyendo las nuevas generaciones de independentistas y de revolucionarios y revolucionarios. ¡Que viva Fidel por siempre! Eterno comandante, un gran titán, por siempre tus ideas aquí estarán. Comandante, por siempre serás. Y más que tú hiciste historia en la humanidad, luchaste por este pueblo y su libertad. Tu legado
vista, compay. Otaole la yegua cañón. Hello, hello. Tú le pegas con la papaya. Tú le pegas con la papaya. Oh, hello, papagena. Tú le pegas con la papaya. ¿No? Macareno. ¿No? Especialmente por el presidente que está trabajando muy bien y bastante. Digo, más veces de la cuenta. Que descansar de vez en cuando igual que usted. Adiós, Canel. ¡A Cuba! ¡Por el corazón! Se te ha hecho corto. Bueno, pues aquí tiene más. Que estamos con el ansia. Venga, toco a mí. Bueno, pues, hínchate.